Esta clase ya comprende de lo que viene siendo la Edad Media. Ya vamos a pasar a toda la Edad Media, lo que sucedió desde el transcurso del 600 después de Cristo hasta la Reforma Protestante. Pero ya después del Papa Gregorio Magno, que recuerden que fue un papa en el que se empezaron a hacer demasiadas alianzas, un papa que hizo una alianza con los lombardos, una alianza de los lombardos con Italia, que hizo alianzas con la iglesia francesa y que también logró llegar al punto de hacer alianzas con los ingleses. Es donde ya la iglesia empieza a diversificarse y empieza también a extenderse. Y hoy vamos a ver parte de lo que son las misiones en las Islas Británicas, cómo se extiende un poco en las cuestiones también continentales relacionados con el papado. Es breve y también a su vez esto nos sirve para ya la semana que entra hablar de Carlo Magno, que él nos va a servir demasiado porque tuvo influencia, su influencia fue en toda Europa y sirvió demasiado precisamente para que también la iglesia, con este poder, avanzara. Aquí estamos hablando ya, recuerden que tras la difusión del arrianismo, que fue cuando se hace ahora sí la separación y se expulsa a los arrianos de la Iglesia Católica. Pero los arrianos fueron expulsados, pero ellos siguieron predicando. Ellos siguieron hablando acerca de lo que ellos creían, a tal grado de que llegaron también a las islas británicas. Pero esto, la difusión del mismo arrianismo, la conversión de los francos a toda la fe católica y a su vez que comenzó la caída del Imperio Romano, pero recuerden, es la caída del Imperio Romano, pero la iglesia católico romana sigue teniendo poder y sigue teniendo influencia. Entonces, todo eso sirvió para extender el cristianismo entre lo que eran los pueblos germánicos que quedaban en gran parte de Europa en las Islas Británicas, pero a excepción de lo que es Noruega, Escandinavia, de donde nosotros podemos ver algunos pueblos vikingos. Ya eso va a ser incluso parte de la historia después. Aquí todavía los asentamientos vikingos no se encontraban porque estaremos hablando aproximadamente ya entre 750 800 después de Cristo. Todavía nos faltan algunos añitos, pero había presencia cristiana desde Constantino, desde la invasión, desde Constantino, por haber expulsado a los arrianistas. La invasión anglosajona se redujo un poco en Inglaterra, mientras que en Irlanda se impulsó. Es en ese entonces donde llega San Patricio, desde allá. Desde ese, desde ese entonces, hablando de San Patricio, estamos en el 380 al 460 aproximadamente. Él fue el que empezó a organizar la iglesia y el que introdujo lo que es el episcopado y el monasticismo. Ya Irlanda, bajo la influencia de Patricio, se convierte en un centro misionero y cultural que puede avanzar un poco hasta lo que es Escocia y hasta lo que es Northumbria, que pues es parte del Reino Unido. Pero entonces estos monjes irlandeses llevan el evangelio a toda Escocia, Northumbria, incluso hasta parte del continente europeo, porque hacen monasterios este, escoceses, digo, perdón, irlandeses, en Francia, en Suiza y en Italia. Y luego ya se fueron difundiendo ampliamente, pero lo curioso es de que en Escocia y en el norte de Inglaterra la evangelización se desarrolla principalmente desde monasterios, desde los mismos monasterios. Pero aquí es muy interesante ver porque eso fue primeramente por parte de lo que viene siendo Patricio. Cuando llega la Iglesia Católica es donde no solamente se encuentra o es fácil llegar a esa fusión o porque ya los arrianistas ya va a llegar un momento en el que van a desaparecer. Ya hablando aproximadamente en el 600 después de Cristo, ya el arrianismo desaparece. Entonces todos los monasterios que eran irlandeses
que se encontraban ya también en parte de lo que es Escocia e Inglaterra, pues ya se fusionan con el mismo catolicismo romano. Pero lo curioso es de que todavía batallamos para decir que allá todavía había tribus, o sea, o lo tribal en relación a los ingleses. Decimos, ay, ay, ¿a poco había tribus inglesas? Y luego, pues sí, o sea, porque nosotros, pues sí, los vemos así, güeros, altos, y no, pues estos que, tribu uno, ¿verdad? Que está así como que más prehispánico, que tiene más cara de artesanía prehispánica. Pero es donde en Inglaterra estaban asentados los celtas. Y es donde podemos ver ya después ciertas combinaciones celtas con un sincretismo católico. El ejemplo más común, el Halloween, o que se le pone después la víspera de Todos los Santos. Ya Gregorio Magno impulsó a que a que la presencia romana llegara a Inglaterra, pero fue un proceso largo precisamente por las tradiciones que tenían de los celtas, las tradiciones tribales, que todavía estaban mucho más arraigadas por la misma organización romana, aunque eso lo pudo haber llevado Gregorio Magno, ya esa alianza o ese tratar de hacer ese sincretismo ya vino mucho después, ya llegó mucho después, pero fue cuando se comenzó a llegar a Inglaterra bueno, el poder papal, la misma iglesia que se empezó a sentar, y con el paso del tiempo fue cuando se empezaron a hacer las alianzas, porque se encontraba entre la tradición celta, entre los monasterios irlandeses y luego la organización católico romana. Eran tres diferentes ideas pues, que tenían que convivir entre ellas mismas. Llega el momento en el que la iglesia absorbe a lo que es los monasterios irlandeses, que fueron todo lo que puso San Patricio, pero ya con lo que se batalló más fue con todas las cuestiones tribales y celtas. Pero ya después es cuando se puede hacer ese sincretismo y poner ciertas tradiciones celtas con lo que nosotros conocemos ya con el catolicismo romano. El ejemplo que les acabo de decir es precisamente eso. O sea, si ustedes estudian y dicen, bueno, pues el Halloween, pues sí, es una tradición celta de adoración a los muertos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué se hace con lo que hacen los católicos? Bueno, pues es una tradición donde ellos adoran a los muertos y donde se cree que los muertos revivían, pues vamos a ponerle nosotros Halloween. Y la palabra Halloween quiere decir la víspera de Todos los Santos. Entonces, ese sincretismo donde está la tradición tribal, la tradición y los católicos que dicen, bueno, nosotros vamos a combinarlo. ¿Y qué sucede en esa fecha? Pues los muertos se levantan y es donde nosotros podemos volver a convivir con las personas pues, que eran familiares de nosotros. ¿A qué tradición se asemeja aquí en México? Sí, al día de muertos. Entonces, entonces ya después que vienen a México, obviamente ya estamos hablando de 1500 y pico, 1400, bueno, 1492, que es cuando es la llegada de Hernán Cortés, pero aquí en México ya es el día de muertos, no se hace en la misma fecha, pero se hace 2 días después, o sea, es cuando decimos, o sea, pues no me engañes, es la misma gata, nomás que revolcada, y tratas de hacer un sincretismo o tratas de venir e imponer tu idea, que ya ha sido una idea que tiene un sincretismo de otras ideas, de otras tradiciones tribales, y me la quieres venir a poner aquí, que es donde creemos que todos los muertos también se levantan, que les ponemos la comidita y ya pues de eso nos habla mucho la película de Coco. Pero este enfrentamiento fíjense, se empieza a resolver hasta en el 664. Se empieza así como que ya, bueno, ya podemos empezar a hacer a juntar ciertas ideas y es donde se adoptan costumbres romanas,
donde ya también los mismos ingleses empiezan a adoptar costumbres romanas y eso afianza la relación de los ingleses con el mismo papado. Aquí ya el papado empieza a tomar fuerza y decisión. Ahora sí, ya si se fijan, ya no solamente es en parte en casi toda Europa, porque la influencia de Gregorio Magno llegó hasta España. Y llegó hasta España, me imagino, porque ya no había más. Llega hasta el norte, pero sobrepasa incluso hasta el mar, llegando hasta Inglaterra. Ya con el tiempo, Irlanda, Escocia, Inglaterra se alinean a Roma. Ya, ahora sí, todas están alineadas a Roma. Únicamente Gales mantuvo ciertas particularidades, pero hasta un siglo después. Entonces, la combinación de este fervor misionero entre los celtas y la organización romana es lo que da origen a una iglesia inglesa sólida, una iglesia muy culta y estrechamente vinculada a lo que es el papado. Entonces, fruto de este ambiente lo que nosotros conocemos como la historia eclesiástica de la nación inglesa, que todo eso constituye la fuente para la cristianización, lo que se maneja ahí de las islas británicas. Hay una obra intelectual donde viene todo eso que se llama, bueno, de Beda el Venerable, que es el que le escribe, es donde relata cómo fue parte de la conversión bueno, pues de todos los ingleses hacia el mismo catolicismo romano. Aquí pudiéramos hablar todavía en parte de lo que viene siendo conversión, porque las doctrinas que hasta ahorita hemos visto nosotros que se han estado introduciendo, la primera pues es el bautismo de los infantes, pero recuerden con Gregorio Magno es donde empieza a tomar un poco de fuerza lo que es el purgatorio. Aquí ya empiezan el purgatorio y los sacramentos, que era parte de que era parte de lo que decía Gregorio Magno, que si no has cumplido con ciertos sacramentos y no has hecho pecados muy, muy graves, pues hay oportunidad para sacarte del purgatorio, que en el purgatorio era definido como este fuego purificador. A lo mejor era en el infierno, era como el infierno, pero a lo mejor con menos grados, ¿verdad? Que purificara, no que consumiera totalmente. Entonces, es donde tienen esta, este éxito. Entonces ya comienza con la conversión de Clodoveo al cristianismo, y esto lo vemos en el 500, 100 años antes, se comienza una relación entre la iglesia y el Estado del Reino Franco. Ahora pasamos ahora a lo que es con los francos. Pero había alguien que se interponía, que se les denomina los merovingios, que eran pueblos, que eran familias germanas que dominaban todo el territorio franco. Entonces ya desde ahí se tiene que hacer es necesario hacer otra alianza. Sí, o sea, y es donde dice uno, wow, qué estratégicos, haciendo alianzas con todo, con muchos, teniendo y encontrando ciertos puntos en común para poder agarrar cada vez más poder. Entonces, con el poder, aunque se hace esta alianza con estos germanos que dominaban o que regulaban todas las reyes francas, los merovingios, la vida eclesiástica decayó, no se pudo hacer esa alianza eclesiástica tan fuerte, pero porque ellos se movían más, pues por intereses políticos, no les interesaba la cuestión eclesiástica y no pudieron ver, a lo mejor como Gregorio, como Constantino, no pudieron ver en la iglesia una oportunidad para poder dominar incluso hasta el mismo Estado. No lo pudieron ver así. Esa fue la gran parte de la estrategia que tuvo Gregorio, que le sirvió demasiado. Entonces, estos intentos de las reformas no tuvieron éxito. De hecho, Gregorio no tuvo tanto éxito con lo que son los merovingios. Pero ya después,
este Pipino, o algunos lo traducen como Pepino, Pepino de Eristal, que anda, está bien raro el nombre, ¿verdad? Aquí nomás a los pepes se les dice pepinos. Este Pepino es el que logra vencerlos en batalla y es el que puede ya gobernar con esa autoridad real y incluso hasta logra una victoria sobre los mismos musulmanes. Y es donde ese mismo poder franco ya toma mucho más poder. Pero eso no mejoró la situación de la iglesia interna. La iglesia sí siguió establecida entre todo el territorio franco, pero ellos seguían dominando entre lo que eran ya con los merovingios, que le quitaron el poder a los germanos, ponen misión, aunque sí ponen misiones, pero pues ya era más una cuestión de un poder político que una cuestión eclesial. Pero ya eso después, la iglesia empieza a tomar demasiada fuerza. Eso favorece las misiones entre los germanos y entre los Países Bajos. Pero ya después los Países Bajos pues no tienen tanto éxito. Si podemos ver a lo mejor parte de una cuestión en mapa, pues está casi ya toda Europa, pero menos la parte que les digo de Noruega, ocupada. Es donde los Países Bajos, ya en Noruega, en parte de Holanda, no se tuvo tanto éxito. Y se me hace incluso hasta curioso que algunos podemos, obviamente, bueno, no sé, ahorita nos pueden decir su experiencia allá, pero bueno, parte de la concepción que se tiene es de que obviamente que en Europa sí hay mucho libertinaje, pero el que dice quítate que ahí te voy es Holanda. O sea, es donde se conoce que es donde pues, hay demasiado degenere, desde cuestiones de drogadicción, desde cuestiones de libertad o libertinaje sexual. Holanda sí nos lleva a todos de calle o a muchos pueblos europeos de calle. Pero lo ligo, y esto ya es una cuestión personal, porque qué curioso que es donde no se pudo establecer tanto la iglesia en su momento en parte de los Países Bajos. Ya después, en territorios germanos, sí logran tener ese poder, pero también lo único que se hace hasta aquí es establecer con los francos alianzas políticas, nada más, que después van a servir en relación al papado. Ya después, la obra misionera alcanza su mayor desarrollo hasta el 680. Todo lo que hemos visto con los francos, de esas alianzas políticas sirvieron, pero para que ya en el 680, bueno, más bien 700, porque en el 680 fue cuando nace Bonifacio, ya mucho después es cuando se puedan hacer las misiones en países germanos, en Países Bajos, pero ya como misiones, no solamente como una cuestión política. Ya él fue un misionero anglosajón, que fue respaldado por los papas Gregorio II y Gregorio III. Recuerden, ya no es Gregorio Magno, del que estábamos hablando antes, del 596 hasta el 610, que es cuando muere. Ese era Gregorio I, y luego ya estos papas fueron Gregorio II y Gregorio III, que ellos ya fueron los que organizaron, o por medio de ellos se organiza ahora sí la iglesia alemana. La iglesia alemana bajo ahora toda la autoridad y la disciplina romana. Entonces ya se logra establecer, pero no se logra establecer en Países Bajos. No se logra establecer entre ellos. Se refuerza el orden, la disciplina clerical, la autoridad papal, con numerosos colaboradores ingleses. Entonces, fíjense aquí lo interesante. Ya la iglesia y la autoridad papal, ahora sí, ya está en casi toda la parte de Europa,
ya llegó, ya estaba obviamente en Italia, pero ya llegó con los franceses, que era donde más se batalló para entrar. Los franceses establecen alianzas con los germanos y Países Bajos, pero ya después la estrategia funciona porque el papado, después de Gregorio, toma fuerza en Francia. Y es como pueden establecer esa influencia ahora ya con los alemanes. Pero sirve la iglesia, lo que es la iglesia en Francia, el dominio del papado en Francia, pero ya también con el dominio del papado en las Islas Británicas. Y es donde dice uno, qué tremendo tanta influencia. Yo no conozco una organización que poco a poco vaya creciendo tanto a esos niveles, pero obviamente con fines políticos. Aquí ya estamos hablando ya más de una cuestión de dominio político, pero claramente utilizando la iglesia de por medio, ¿no? O sea, el ejemplo que más se me viene a mí a la mente, que a lo mejor aquí en Chihuahua es la Clínica del Parque, ¿verdad? Que cada vez agarra más dominio en todo el centro. Pero aquí es curioso que es ya a nivel, pues hasta a nivel internacional. Ya tras la muerte de Carlos Martel, ya entran sus hijos Carlo y Pepino el Breve, que apoyaron las reformas de Bonifacio. Ya convocaron a sínodos que condenaron abusos como el matrimonio de sacerdotes y el desorden del clero. Ellos sí trataron de regular un poco esas cuestiones porque ya se empezaba también a ver abusos por parte del clero. Entonces todo esto mejora y mejoraron notablemente la vida eclesiástica y establecieron una relación con Roma. Pero ya cuando Bonifacio, perdón, este misionero ya estaba anciano en el 754, es donde muere asesinado por los paganos y es donde ya entra en una labor, ahora ya es más bien entra como mártir. Pero ese martirio sirve para que se consolidara ahora sí la iglesia en Francia. Ya recuerden, la iglesia en Francia no estaba tan consolidada, era únicamente una cuestión política. La iglesia utilizaba el poder político, pero ya después, al revés, se utiliza a la iglesia como fin político o la iglesia utiliza los fines políticos. Recordemos que con Gregorio primero, es donde se empieza a lograr lo que es la infalibilidad papal, que lo que el papa dice, eso es ley. Entonces ya desde ahí empezamos a tener parte de lo que conocemos nosotros en la actualidad, que para los católicos es primero lo que dice el Papa, y luego segundo lo que para ellos dicta la tradición, y en tercer lugar queda lo que la palabra de Dios dice, lo que la misma Biblia dice. O sea, por eso pues, ni siquiera se interesan en conocerlo. Por eso cuando nosotros a veces queremos llegar y decir, mira, la Biblia dice, pues no, pero cuando se emocionan o cuando dicen, cuando el Papa dijo, el Papa aceptó a la comunidad LGBT, entonces es bueno, porque es pues la cosmovisión, la concepción que ellos tienen. En el siglo hablando en el siglo VIII, se debilitan las relaciones con el papado. El Papa Gregorio III excomulga a los enemigos de las imágenes, porque ya es donde empezamos ahora a ver esa, como lo llaman ellos, esa veneración hacia las mismas imágenes. Ya ellos empezaban a tener esa afición hacia personas que en su momento habían tenido gran influencia. Recuerden, que parte de lo que vimos en lo que sucedió después de la iglesia primitiva, en el 300 con Constantino hasta el 600 después de Cristo, que es donde empezamos la segunda parte de la división de la historia de la iglesia, es donde se empiezan a venerar hasta los huesos de los sacerdotes que estuvieron en ciertos lugares y donde esos huesos se enterraban abajo del altar en las capillas, dando a entender que que eso era lo que iba a darle esa espiritualidad a a la iglesia y algunos pues los ponían algunos dijeron que incluso ya hasta esos huesos o lo que había quedado de los mismos muertos, es donde los empezaron a enterrar también en las mismas iglesias, hacían milagros. Pero después
¿qué se hace? O sea, bueno, ¿y cómo era? ¿Y quién era? ¿Y cómo es él? ¿Verdad? Dice el Salmo, ay, ¿en qué lugar se enamoró de ti? O sea, y es donde empiezan las imágenes como un recordatorio de cómo eran estas personas. Entonces todo comienza como una cuestión de un recordatorio, nada más. Un recordatorio, o sea, sí, pues creo que todos, es más, de hecho, todos. Dios no se equivocó a incluso que la cultura, que los hebreos, que los judíos no recordaran a las personas por sus rostros. De hecho, en esa cultura no se tienen imágenes de nada. Pero creo que todos tenemos curiosidad por saber cómo era Jesús. O sea, físicamente todos tenemos curiosidad por saber cómo era Jesús. No era rubio de ojo azul. Eso sí lo tenemos que asegurar por la cultura. No era rubio de ojo azul y no andaba con su certamen de belleza caminando para todos lados. No, no era así. Por decirle, era tez morena, ajá, nariz grande, ojos grandes, posiblemente hasta ojeroso pudo haber sido, alto. Entonces, pues parte de cómo son en las culturas. Pero ya el Papa Gregorio III excomulga a los enemigos de las imágenes en el 131. Ya en Roma se encontraba una amenaza porque los lombardos, que eran los que habían estado controlando el acceso a la península de Italia, ellos con Gregorio I pues se detienen y se hacen alianzas, pero después empiezan ellos a empezar a dominar. Pero fíjense lo que hacen. Esto es donde dicen, no, estos cuates estaban pesados. Es impresionante porque empiezan ya a avanzar los lombardos y los papas buscan la protección por parte de los francos y Pipino el Breve aspiraba al trono franco, entonces recuerden que él fue el que desplazó a los merovingios, que eran los germanos que tenían dominio en Francia, pero también encuentra un apoyo moral en el Papa Zacarías, digo, en Zacarías, pero en el 751 es ungido y coronado, entonces ahora sí, teniendo una alianza decisiva, pero no logra deshacerse totalmente de los lombardos, no logra deshacerse de ellos. Él nomás buscó esta alianza para llegar al poder, nomás por eso, busca la alianza para llegar al poder, pero todavía los lombardos siguen ahí. Y ya con esto cerramos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esta, cómo se logra ir en contra de esta amenaza? Aquí ya estamos con el Papa Zacarías, digo, con el Papa Esteban II. Y el Papa Zacarías, el que ayudó a Pipino a llegar al poder, ya no estaba. Ahora se encuentra Esteban II, que también fue amenazado por los lombardos. Va a Francia y quiere hacer otra alianza nuevamente con Pipino y se le otorga un título, el patricio de los romanos. Se le da un título que este papa fue más abusado en darle poder entre la misma iglesia católica. Entonces, ¿sabes qué, Pipino? Ya no vas a tener solamente poder en Francia, vas a tener también poder, vas a ser el patricio de los mismos romanos. Entonces, hambriento de poder, esa idea le gusta a Pipino y establece campañas militares contra el rey lombardo. Entonces ya logra un poco de disminuir el conflicto y es donde surgen los estados pontificios, porque entonces, bueno, ya no solamente estás tú como patricio, se va a poner una persona también encargada en diferentes lugares para tener una autoridad papal en diferentes lugares. Pero no, de todas maneras, no se logra este mismo poder de los estados pontificios. En este contexto surge una,
un documento que se llamaba la donación de Constantino. Sí, la donación de Constantino. ¿Por qué les digo que está bien curioso esto? Ellos dicen, espérense, espérense. Es que desde antes había un edicto que se llamaba la donación de Constantino. ¿Y qué es la donación de Constantino? Dicen ellos, estamos hablando de 750, ¿eh? Constantino ya, 450 años antes. Espérense, hay un documento que se llama la donación de Constantino. ¿Y qué es ese documento que se llama la donación de Constantino? Ah, pues cuando Constantino era el soberano, este documento le da autenticidad papal al pontífice en todo, ahora sí, en todo el occidente. Entonces ya estaban los estados pontificios, se surge lo del el documento de la donación de Constantino. Entonces, ahora sí, donde hay estados pontificios, pues está, ya todo eso pertenece a la iglesia. En todo eso ya va a tener dominio la iglesia. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? Es donde es lo que dice, caray, o sea, ¿cómo está el alcance? ¿Cómo está el alcance de estos cuates? En el siglo XV se comprueba que el documento llamado la donación de Constantino, pues fue un documento falso. O sea, ellos se aventaron el cotorreo en ese entonces, ¿no? Pues, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos para que todos nos ayuden por decir, con los lombardos, o ante todo que amenace a Italia, bueno, en este caso a Italia, Roma, que era donde está la sede? ¿Cómo le hacemos? Recuerden, Esteban va con Pepino, estableciéndolo como patricio en Roma. Se establecen los estados pontificios. ¿Y ahora cómo le hacemos para regular todo eso y para tener ese poder sobre los estados pontificios? Ya sé, vamos a hacer un documento donde haya esa autoridad papal en todos los lugares ya donde esté también asentada la Iglesia Católica. ¿Y cómo le ponemos? Pues vamos a ponerle pues todo eso de donde empezó ya la autoridad. ¿Dónde? Pues desde Constantino. Y es donde le llaman la donación de Constantino, pero ya cuando se descubre que era un documento apócrifo en el siglo XV, en el 1400, pues ya la iglesia tenía poder sobre todo. De hecho, ya, fíjense, estaba próximo a venir ya a América Latina. O sea, ya era tanto el poder que, pues sí, la donación de Constantino, pues ni modo de ponerle reversa a todo, ya estaba esa autoridad. Ahorita, ¿qué puntos importantes vimos? ¿Cómo llega la iglesia a las Islas Británicas? Pero cómo ese llegar a la iglesia a las Islas Británicas se logra por medio de un sincretismo. Bueno, se absorben las misiones arrianas, pero cómo se tiene que hacer un sincretismo entre tradiciones celtas que van a perdurar hasta en la actualidad. De hecho, en parte de esto fue donde también Lutero, en parte de la Reforma Protestante, es donde pone el grito en el cielo, porque las indulgencias las llegan a ligar incluso hasta con la víspera de Todos los Santos. O sea, llega a ser parte de una idea, de una misma idea, o juntaron las ideas. Entonces, ¿cómo ese sincretismo, por ese mismo querer tener terreno, tener poder, de hecho, hasta en la actualidad nos sigue afectando? Es una de las razones por las cuales nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué los cristianos no celebramos Halloween? Bueno, porque ahí sí podemos ver que es un sincretismo. Bueno, pero la Navidad no era necesariamente mexicana o no es de nosotros. Bueno, pero ¿qué pudimos ver nosotros en la historia de la iglesia? Recuerden que hablamos de que la iglesia quiso recordar la obra de Cristo durante todo el año. Entonces sí, establecieron en diciembre el nacimiento de Cristo, establecieron en Semana Santa la muerte de Cristo y luego posteriormente en el día del Pentecostés quisieron celebrar lo que era ya el Espíritu Santo con la resurrección. Entonces se celebra lo que viene siendo
cuando Cristo viene como la obra del Padre, en Semana Santa, cuando Cristo muere, la obra de Cristo, y luego en el día del Pentecostés, la obra del Espíritu Santo. Si lo analizamos en ese momento, cuando se pretende recordar a la Trinidad durante todo el año, si analizamos eso, si analizamos eso, no es un sincretismo, porque ciertamente muchos dicen, por qué celebras Navidad y no celebras Halloween? Ah, caray, espérate, o sea, no, es una cosa muy diferente, o sea, el origen sí es demasiado diferente. Entonces es algo que nosotros podemos aprender ahorita, que ya como conclusión, pero también a la vez cómo se empieza a ver que el dominio de la iglesia no tiene, aquí ya se empieza a perder la visión evangelística y tiene que ver únicamente con poder, con influencia sobre los mismos estados, a tal grado que nos inventamos un documento y redactamos un documento para poder acceder a ese poder en cada uno de los lugares donde la Iglesia Católica está establecida.